Bueno, no pretendo dar ninguna conferencia, pero sí me gustaría pues, compartir con vosotros algunas de las ideas que estamos trabajando en Cotec, también un poco con el objetivo de recibir vuestro feedback y vuestras propias ideas, que es de lo que se trata al final. Por supuesto, dar las gracias a Rubén por la invitación y también por esa presentación tan cariñosa. Es cierto que hace poco presentamos un estudio que intenta describir el potencial de cada territorio para atraer y retener talento, y la Comunidad Foral de Navarra sale bastante bien parada. Lo cual pues me alegra, porque yo os decía que no todo el mundo ha recibido el estudio igual de bien, no estamos tan acostumbrados a medirnos unos a otros y compararnos, y a pesar de todo pues creemos en Cotec que es necesario, y como además este estudio en lo que hace es traer a España una metodología validada internacionalmente, pues nos sentimos muy cómodos con ese resultado. No estábamos midiendo en este caso el talento que existe en cada territorio, sino con qué herramientas o qué variables juega cada uno de los territorios a la hora de facilitar, atraer y retener ese talento, ¿no? Con aspectos tan diferentes como pues las oportunidades de empleo que ofrece el territorio, la calidad de vida, la seguridad, por supuesto los niveles o las oportunidades de formación, pero insisto, es una batería muy amplia de indicadores que creo que son hasta 50 indicadores distintos, y la metodología no es nuestra, sino que está desarrollada por el INSEAD y utilizada para medir cada año 130 países. Si os interesa ese estudio, pues está disponible, como otros muchos, en nuestra web. Bien, yo creo que me gusta este tono optimista, Rubén, diciendo que todo el mundo conoce Cotec, etcétera, pero bueno, tengo mis dudas, porque somos una organización pequeña, porque la innovación y el debate sobre innovación en España es un debate, por desgracia, todavía muy limitado digamos, a un segmento minoritario de la población, y porque además Cotec también es una organización que ha cambiado mucho en los últimos 4 años. Cotec había hablado mucho de innovación, lleva hablando de innovación casi 30, pero desde hace unos 4 o 5 años, además de hablar de innovación, intentamos practicarla. Por tanto, hemos intentado desarrollar un modelo interno de innovación, y nuestra propia organización es mutante, como la mayoría. Y sí que me gustaría compartir con vosotros qué es hoy Cotec, no solo porque creo que puede ser útil, entendiendo que las personas que estáis aquí hoy tenéis algún interés en la innovación, no solo por eso, sino porque de alguna manera las palancas que hemos utilizado para cambiar nuestra propia organización son también los mensajes principales que queremos transmitir al conjunto de la economía española y de la sociedad española. O sea, no es una cuestión solo de presentarnos, sino de transmitir lo que entendemos que son las claves para establecer un modelo de innovación en este momento, ¿no? No sé si dentro de 5 años os contaré otra cosa, porque la verdad es que la sensación que tenemos es de mutación y transformación permanente, y yo creo que esa sensación, que es el espíritu de nuestra época, no va a cambiar en el futuro. Hace aproximadamente 3 décadas se creó una institución que es Cotec, con la idea de promover y analizar la innovación en España. La historia no os la voy a contar hoy, pero tiene un punto muy cinematográfico, porque la idea nace de una conversación entre el rey Juan Carlos y Steve Jobs tomándose un vino en California. Si habéis leído alguno la biografía de Steve Jobs, en la que está basada la película, de Isaacson, si no la habéis leído os la recomiendo porque es un buen libro. Ahí se cuenta el encuentro entre estas dos personas, y lo que no queda tan claro es lo que yo sé, que es que después de ese viaje pues el rey volvió a España con muchísima preocupación respecto al retraso tecnológico del país, y bueno, hizo lo que
lo que hacen los reyes o hacían los reyes, ¿no? Llamar a algunas entidades y decir hágase algo, ¿no? Y ese algo acabó por convertirse en una fundación que durante cerca de 20 años pues trabajó fundamentalmente como un think tank clásico y durante la mayoría de ese tiempo casi en una situación de monopolio, lo cual no suele favorecer precisamente a la innovación en las organizaciones. Cotec fue una organización muy pionera en el análisis de la innovación en castellano, en un país donde prácticamente nadie hablaba de innovación. Yo mismo me considero discípulo, como otras muchas personas de mi generación, de ese Cotec, porque básicamente si tú querías hacer algún estudio o trabajar, como yo lo hacía en su momento en consultoría, siempre tenías que ir a las fuentes de Cotec porque no había otras, ¿no? Bueno, esa situación de monopolio hace mucho tiempo que ha desaparecido. En España, por suerte, tenemos un sistema de innovación mucho más sofisticado, mucho más complejo e interesante del que había hace 30 años. Y pues a nosotros como organización nos ha tocado refundarnos y reposicionarnos para seguir siendo útiles a ese sistema. ¿Y cuáles son esas palancas que hemos utilizado para refundar Cotec? Pues la primera de ellas es una visión más amplia de nuestro propio objeto de estudio, que es la innovación. Cotec había trabajado históricamente con un enfoque muy tecnológico y muy empresarial al fenómeno. Sigue siendo el corazón del proyecto actual, es decir, tecnología y empresas siguen estando muy presentes en nuestra agenda, pero entendemos que ese fenómeno tecnológico y empresarial solo es una parte de un paisaje mucho más amplio y ahora para Cotec innovación es todo cambio basado en el conocimiento que genera valor. Y siempre hacemos énfasis en todo cambio, no solo cambio tecnológico, todo conocimiento, no solo conocimiento científico, y todo valor, no solo valor económico. Y permitidme que me dedique unos minutos a explicar un poco más por qué y cuál ha sido el resultado de ese cambio en la amplitud de la mirada, ¿no? Tecnología, bien, la tecnología es una maravillosa caja de herramientas, pero es solo eso. No hay ningún ámbito en el que estemos innovando al nivel de las posibilidades que ofrece la tecnología. Siempre va la innovación por detrás de la tecnología. Quizá en el programa ultrasecreto de la mayor superpotencia militar mundial, donde no existen limitaciones éticas, ni regulatorias, ni económicas, ni culturales, quizá en ese programa se toquen innovación y tecnología, pero en realidad en nuestra vida diaria y en el día a día de todas las empresas la innovación va muy por detrás de la tecnología. Siempre hay algún tipo de limitación, empezando por nuestra propia cultura, que es generalmente bastante refractaria al cambio, ¿no? Por lo tanto, si tú intentas explicar lo que está pasando solo en términos de las herramientas tecnológicas que dispones, pues fallas sistemáticamente. Y te preguntas, bueno, pero ¿por qué, yo qué sé, por qué los coches siguen teniendo una palanca de cambios cuando ahora mismo el cambio automático es más eficiente, más seguro, más podría incluso ser más barata su fabricación porque se utilizan menos piezas? Bueno, porque culturalmente estamos acostumbrados a que el hecho de conducir es una actividad que en cierta medida también es una demostración de nuestras habilidades y hay mucha gente a la que le cuesta prescindir de la palanca de cambio. Esa es una razón puramente cultural, muy estudiada por este tipo de fenómenos son bastante más habituales de los que uno cree en la historia de la tecnología y hay que entenderlo. ¿Por qué o está en la tecnología la respuesta a la mayoría de los problemas que tenemos como sociedad? No. No existe una tecnología mágica que vaya a acabar con la basura ni con la violencia. La tecnología va a poder ayudar a solucionar problemas, pero no, la clave muchas veces está en esa dimensión no tecnológica del cambio, que cada vez es más importante para entender el mundo en el que vivimos y el mundo hacia el que nos gustaría ir, ¿no?
Por tanto, toda esta dimensión no tecnológica del cambio es fundamental y está en nuestra agenda ahora mismo. Todo conocimiento, no solo conocimiento científico. Y aquí también me gustaría hacer una reflexión. Estamos acostumbrados a utilizar los términos ciencia e innovación como si fueran como si fueran dos realidades muy conectadas y que fueran parte de un continuo, ¿no? Y en realidad yo creo que ciencia e innovación son dos extremos del pensamiento humano. Son dos, digamos, aspectos de nuestra capacidad de conocer y de modelar la realidad, pero que utilizan estrategias radicalmente distintas. La ciencia es una actividad, por definición, elitista, muy especializada, muy sistemática. La innovación tiene mucho de romper jerarquías, tiende a la hibridación, tiende a la mezcla y puede llegar a ser ubicua. ¿Por qué nos acostumbramos a colocar estas dos realidades juntas? Bueno, porque hay una parte de la innovación que es especialmente disruptiva y poderosa, que es la innovación basada en ciencia. Y es cierto que la mayoría de las grandes tecnologías que hoy son posibles, lo son porque ha habido previamente un desarrollo científico sistemático del conocimiento que nos ha permitido llegar a ellas. Es cierto en la gran mayoría de los casos, pero no en todos. Por ejemplo, tuvimos máquina de vapor mucho antes de tener una ecuación que describa el comportamiento de los gases. Pero es que tuvimos una rueda mucho antes de también tener una descripción de la dinámica del movimiento giratorio, ¿no? También es cierto que a veces tenemos grandes descubrimientos científicos que tardan en convertirse en innovaciones. Hay un ejemplo que se utiliza típicamente, que es el del láser, que estuvo siendo poco más que una ecuación escrita en un papel durante más de 10 años. De hecho, se bromeaba en el laboratorio al inventor, que al final recibió el Nobel, le decían que tenía una solución en busca de problemas. Tardó más de 10 años en alguien encontrar una posible utilidad al láser y ahora es una tecnología que ha cambiado prácticamente todos los aspectos de nuestra vida. Con lo cual, ciencia e innovación pueden tener una colaboración y un potencial brutal cuando están juntas, pero tienen sentido por separado. Hay mucha ciencia que no tiene por qué dar de manera lineal, rápida y evidente innovaciones, y no pasa nada, la ciencia tiene un sentido en sí misma como herramienta para conocer el mundo, y hay mucha innovación que no tiene base científica. He puesto el ejemplo de la máquina de vapor, pero también podría poneros el ejemplo de, diría que la mitad de las empresas digitales que hoy están entre las más importantes del mundo y que no tienen base científica. Me diréis, bueno, sí, pero ahora Facebook tiene no sé cuántas mil patentes, sí, pero Facebook, para inventarse Facebook no hacía falta tener un doctorado, es que de hecho no hizo falta ni siquiera tener un título universitario, porque quien la inventó era un chaval de 20 años que tenía otro tipo de conocimiento, el conocimiento tácito de la realidad digital y la intuición de las cosas que podían interesarle a personas como él. Esto no hace de Facebook una peor empresa, pero sí que es cierto que si esperamos que determinada parte de la innovación salga exclusivamente de las universidades y de los doctorados, no estaremos atendiendo a todo lo que está ocurriendo a nuestro alrededor, ¿no? Por tanto, hay otras fuentes de conocimiento, algunas las he citado ya, la experiencia es una de ellas, fundamental en las pymes, que son, por cierto, la mayoría de nuestras empresas. También la intuición es una fuente de innovación. También lo puede ser ese conocimiento de la realidad más tácito que tienen los jóvenes ahora mismo en muchos ámbitos donde pues, seguramente el conocimiento académico todavía no ha llegado. Y todo eso forma parte también de la mirada hacia la innovación que tiene hoy en día Cotec. Todo valor, no solo valor económico. Pues por supuesto el mercado es un árbitro para decidir qué es innovación o qué no lo es, porque hasta que no existe una difusión de esa solución no podemos reconocer realmente que exista
o que se haya producido ese cambio sistémico que exige la innovación. Pero el mercado no puede ser el único árbitro. Primero porque hay muchas cosas que están ocurriendo ahora mismo en los márgenes de la teoría clásica del mercado. Hay sectores completos de actividad que no responden a las reglas clásicas de una empresa. Las propias empresas clásicas están redefiniendo lo que es la sostenibilidad de sus negocios en relación con, por ejemplo, el medio ambiente o la sostenibilidad social. Pero además de todos esos fenómenos, que por supuesto que nos interesan y que estamos intentando entender mejor, hay otra razón muy importante para no tener al mercado como único árbitro, y es el sector público, donde, por cierto, en economías como la nuestra, que tienen un gran peso, la mayoría de la salud, la mayoría de la educación son, por suerte, o al menos eso creo yo, en nuestro país, bienes públicos y no se rigen por las reglas del mercado. El servicio público tiene otros objetivos adicionales. Y el sector público es no solamente un promotor de innovación, sino también un sujeto que puede ser o no innovador. Y de hecho, la falta de innovación en ámbitos del sector público son hoy en día verdaderos cuellos de botellas para el desarrollo del sistema de innovación en su conjunto. Por tanto, la innovación en el sector público es otra de las realidades que ahora forman parte sustancial de nuestra agenda, y entender qué podemos hacer desde Ecotec para que nuestro sector público, y ahí incluyo desde los reguladores, desde el sistema político hasta los gestores, qué podemos hacer para que nuestro sector público sea más innovador, nuestros ayuntamientos, nuestras consejerías, nuestros ministerios, las empresas públicas, etcétera. Pues es una de las obsesiones que tenemos en esta nueva etapa, ¿no? Luego, si queréis, compartiré algunas ideas que tenemos al respecto y algunos casos de éxito. Por tanto, cambio, conocimiento y valor son los tres elementos de nuestra definición de innovación. Es la de Ecotec. Ya os anticipo que todas las definiciones de innovación son instrumentales, no hay ninguna definición canónica. La OCDE tiene la suya, está basada en lo que le interesó a países industriales en la década de los 70, y esa es la razón por la que, por ejemplo, un tornillo que fabrique Noruega tiene más peso en todas nuestras estadísticas que todo lo que haya podido hacer Ferran Adrià por la gastronomía mundial. ¿Por qué? Pues porque quienes hicieron las estadísticas de innovación en aquel momento entendieron que la innovación era un fenómeno que era importante para las industrias fabriles, no tanto para el sector servicios. Entonces, la OCDE tiene su definición. Los filósofos de la tecnología tienen otra. Javier Echevarría, que es un filósofo español que se dedica bastante a estos temas, habla de que la innovación no solamente genera valor, puede generar disvalor, y que el ébola o la bomba atómica son innovaciones. Bueno, esa es la definición de Javier Echevarría. Nosotros nos dedicamos a entender cómo generar valor desde el conocimiento, y por eso hemos definido así la innovación. O sea, no consideréis que... O sea, no busquéis referencias previas a la definición de innovación de Ecotec, porque nos la hemos inventado nosotros y a lo mejor dentro de 5 años la cambiamos, ¿vale? De momento nos está siendo bastante útil. Cambio, conocimiento y valor son los tres elementos. Y siempre hacemos énfasis en que esos tres elementos tienen que concurrir para que hablemos verdaderamente de un fenómeno innovador. Porque a veces en nuestra vida o en nuestra experiencia vital individual y también en la vida de las organizaciones, hay veces que hay cambio y conocimiento que no tiene valor. Es lo que llamamos ocurrencias, ¿no? Tú puedes haber estado trabajando con todo el cariño y una idea determinada y tratando de justificarla, una idea que cambia las cosas, pero que finalmente pues, no tiene valor, o no tiene valor en el tiempo en el que tú estás midiendo ese valor. Las ocurrencias hay que permitirlas, porque ningún sistema puede ser verdaderamente innovador si no respeta las malas ideas. Sobre todo porque son las más frecuentes. La mayoría de las ideas son malas. Entonces, tenemos que tener sistemas internos de innovación que permitan la diversidad, que respeten la diversidad. Es decir, tenemos que tener clases donde los chavales puedan decir lo que piensan, aunque sea una tontería, y no se les ridiculice. Debemos tener empresas donde eso lo puedan hacer también los trabajadores, pero evidentemente tampoco tenemos que hacer de la idea un culto absoluto. Es decir, bueno,
Hay que saber que la mayoría de las ideas son malas y, evidentemente, el objetivo 1 es generar diversidad de ideas y el 2 es matar las ideas rápido si no son buenas, porque rápido es lo mismo que barato, ¿no? Entonces, apostar por sistemas que generen diversidad, pero que también tengan capacidad para seleccionar aquello que tiene valor de manera rápida, ¿no? Esa es la primera de las recomendaciones. Eso es lo que entendemos que hay que hacer con las ocurrencias, ¿no? Hay también situaciones en las que existe el cambio y el valor, pero sin conocimiento. Los anglosajones tienen un término para esto que es la serendipia. Hace poco leí que hay un calco mucho más castizo de ese término, aunque no he podido contrastar si la etimología es correcta. Donde yo lo leí decían que chiripa, que es algo que aquí igual no se usa tanto, pero en Madrid se usa mucho, es un calco del serendipity inglés, que por cierto es un término que tiene una etimología en sí mismo muy bonita porque es una palabra que viene de la literatura. Serendipity era un país, aparece en una novela, habla de un país donde las cosas ocurren por casualidad. Y esa es la razón por la que hoy tenemos ese término, ¿no? Bueno, las serendipias, las chiripas, ocurren y son más frecuentes de lo que uno podría pensar y tienen un valor intrínseco en la historia de las empresas y también de la ciencia, ¿no? Se conoce, es muy conocido el caso del descubrimiento de la penicilina, ¿no? Un acontecimiento casual. No es tan conocido, pero es igualmente interesante el caso del Viagra. El Viagra es una molécula que se desarrolló inicialmente como un antihipertensivo y en un momento determinado los investigadores que estaban haciendo los ensayos clínicos descubrieron que había una parte de los voluntarios que no devolvían las pastillas. Fue así como se descubrió que tenía una segunda indicación, por cierto, mucho más interesante que la primera. Esta idea de que el plan B es mejor que el A también es una de las características de muchos modelos de innovación hoy, ¿no? ¿Qué hay que hacer con las serendipias? Pues hay que estar atento, hay que ser capaz de identificarlas, pero no puedes confiar solo en ellas. Porque, de la misma manera que la mayor parte de las ideas son malas, la mayor parte de los cambios espontáneos son neutros o negativos. Solamente hay unos pocos que son positivos. Hay que estar atentos, aprovecharlos cuando aparezcan, pero no confiar demasiado en ese cambio espontáneo. Y también hay veces en la vida de las organizaciones y de las sociedades, que existen aspectos que suponen conocimiento y tienen valor y no necesariamente implican un cambio, ¿no? Las tradiciones formarían parte de todo ese universo, ¿no? Y las tradiciones tienen su importancia y su relevancia y no hay por qué volvernos locos ahora a cambiarlo todo. Si hay algo que tiene valor y tiene un conocimiento intrínseco, ¿por qué no respetarlo? Evidentemente hay que respetar las tradiciones, siempre y cuando no hacer de esto tampoco una prioridad exclusiva y desde lo que no podemos es limitarse a ellas, ¿no? Esas son las tres recomendaciones que intentamos, como decía, en Cotec transmitir, pero también incorporar en nuestro propio modelo de innovación. ¿Cómo voy de tiempo? Te quedan 10 minutos más o menos. Bueno, hay un par de cosas más que quería contaros respecto a nuestra nueva forma de trabajar. Bueno, la segunda de las grandes novedades de Cotec, además de esta definición ampliada del fenómeno de la innovación, es un nuevo zoom, digamos que un nivel de estudio adicional a los que tradicionalmente había abordado la casa. Cotec ha hecho y sigue haciendo mucho trabajo a nivel sistémico, indicadores, métricas, descripción de los ecosistemas, de las relaciones, etcétera. Lo seguimos haciendo. El informe Cotec es como, digamos, el documento de referencia del sistema español de innovación. Y hacemos otras muchas cosas, como por ejemplo ese informe que habéis conocido hace poco sobre talento. Es una actividad que seguimos haciendo. El informe no es el producto final de nada, pero es la materia prima para muchas otras cosas que estamos ahora interesados en hacer, ¿no?
Pero además de ese trabajo que hacemos sistémico, Cotec había hecho también aproximaciones más en el plano sectorial, pues prospectiva, sobre todo prospectiva tecnológica en sectores. Algo seguimos haciendo, no tanto ya, no porque no sea importante, sino porque hay mucha gente que lo hace mejor. También había hecho incursiones Cotec, y algunas las mantiene, en el plano organizativo, sistemas de gestión de la innovación, todas estas cosas, ¿no?, que son más propias insisto, ahora también las hacemos, pero esas son tareas que ahora mismo en España hay muchas organizaciones, por ejemplo, muchas consultoras que hacen muy bien, que no las había hace 30 años, pero ahora las hay. Pero lo que hemos añadido a Cotec es un foco adicional en la persona como agente del cambio y como protagonista de la innovación. Es evidente que la innovación la hacen personas. Lo que no está tan evidente es que la innovación es lo que nos hace personas. Es de las pocas características que nos distinguen del resto de los animales y que de momento, según hables con unos expertos u otros, te dirán que la ventana puede cerrarse antes o después, pero de momento ninguna máquina es capaz de hacer. Es decir, esta capacidad de resolver soluciones de manera creativa, problemas complejos, no parece que esté todavía al alcance de la mayoría de los sistemas de inteligencia artificial, aunque insisto, tarde o temprano llegará, pero de momento la innovación nos sigue haciendo diferentes a cualquier otro ente conocido. Y por tanto esa dimensión humana nos tiene que interesar. Y todas las aproximaciones que nos ofrecen las ciencias humanas y sociales a la comprensión del fenómeno nos importan mucho. Lo que diga la antropología, la sociología, la filosofía, la economía, que es una ciencia social, y por supuesto la educación, todo eso forma parte ahora de nuestra manera de abordar los problemas. Siempre hacemos una analogía entre innovación y deporte, en el sentido de que ambas son habilidades que están más o menos presentes de manera innata. Todos podemos aprender a andar y a correr sin que nos enseñen, si no tenemos ninguna patología. Pero igual que todos podemos resolver de manera creativa un problema sin que nadie nos enseñe. Pero ambas, deporte e innovación, podemos mejorar nuestro rendimiento si nos incentivan adecuadamente o si nos entrenamos. Y en ambos casos también existen personas que tienen capacidades extraordinarias, que necesitan un carril específico para correr, que son los que dan la medida de lo que somos capaces, son los que dan el ejemplo a los demás. Y eso también pasa en innovación. Y además nos gusta darle una vuelta más a esa analogía, pensando en que lo que en realidad nos gustaría para nuestro país en innovación es lo que hemos conseguido en deporte, que es pasar en poco más de una generación de las victorias pírricas, de las gestas heroicas, a un país que en algún momento de los años 80, principios de los 90, y seguramente teniendo como referencia a las Olimpiadas de Barcelona, y con un trabajo colectivo que incluyó ámbitos tan diferentes como la educación, la economía, la propia política. Bueno, todo esto confluyó a finales de los 80 en un cambio verdaderamente estructural y sistémico en nuestro país, que ha hecho que ahora a cualquier persona de 20 años le pueda parecer raro que no tengamos un tenista entre los 10 primeros del mundo cuando yo tenía 10 años, ni siquiera me parecía posible que pudiéramos llegar a tener uno. Ahora hay una sensación de que España es una potencia deportiva y, como ocurre normalmente con este tipo de fenómenos, son profecías autocumplidas. Si tú crees que eres capaz de hacer algo, lo eres. No hay nada en nuestros genes que nos haga mejores deportistas que hace 50 años, ni nada que nos haga mejores deportistas que los franceses, a pesar de que si compara resultados en muchos deportes podría parecerlo. De la misma manera, tampoco hay nada que nos haga peores innovadores que los israelíes o que las personas que nacen en Singapur o en Corea. No hay nada en nuestros genes. Lo que sí hay es un entorno muy diferente, entorno regulatorio, entorno educativo, entorno de percepción social. Eso sí que es diferente y es ahí donde creemos que hay que actuar. Y por último, y ya acabo,
la tercera gran novedad de Ecotec es un cambio en el rol que queremos desempeñar en el sistema de innovación y que tiene que ver con esa evolución que ha tenido el propio sistema, donde ya pretender tener la última palabra o el monopolio del discurso es imposible. Hay un montón de gente que sabe un montón de innovación, mucho más de lo que podemos saber las 12 personas que trabajamos en Ecotec. Y entonces hemos decidido cambiar o replegarnos, ¿no? La idea es que, bueno, por un lado, somos muy conscientes de la cantidad de gente que sabe diferente y más que nosotros. Por otro lado, tenemos una sensación de que el conocimiento no es el cuello de botella para muchos de los cambios que necesita nuestro sistema de innovación. Tenemos muchos más informes de los que en realidad podríamos leernos y no tenemos tiempo para leérnoslos, y las personas adecuadas, sobre todo, no tienen ni siquiera la voluntad de leérselos. Por otra parte, los grandes cambios que necesitamos abordar requieren canales y mensajes diferentes en función de las diferentes audiencias. No es lo mismo hablar con un ministro que hablar con un adolescente, que hablar con un directivo de una pyme, que hablar con un catedrático. Para acompañar los grandes cambios que tenemos pendientes, necesitamos convertir ese informe, que es una buena materia prima, pero un muy mal producto final, en muchísimas cosas, despiezarlo y llegar a cada audiencia con cada mensaje en el momento y en la forma adecuada para que ese conocimiento impacte. Y en ese acompañamiento del conocimiento es en lo que estamos especializándonos en Ecotec, en elegir bien ¿dónde está el conocimiento? En parte puede que internamente tenemos algún equipo, tenemos nuestras capacidades de investigar algunos temas concretos, pero sobre todo rodeándonos de aliados, de instituciones, de personas que nos aportan el conocimiento y definiendo adecuadamente estrategias para que ese conocimiento cambie las cosas. Cambie las cosas, en nuestro caso, en el sistema español de innovación, que es nuestro único cliente, ¿no? Y ese es el nuevo Ecotec. Esta idea de, bueno, de que quizá generar conocimiento no es estrictamente necesario para aprovechar las oportunidades que nos ofrece la sociedad hoy, yo la pongo también a disposición de las empresas y de las pymes, porque es que de verdad hay mucho conocimiento disponible que solamente con cambiarlo de sitio ya tiene un impacto diferente. Entonces, aquellas organizaciones, aquellas personas que os sintáis capaces de generar conocimiento nuevo, pues por supuesto bienvenidos, sois esos referentes, esos que vais más rápido y que el resto tenemos que utilizar como ejemplo. Pero aquellos que por lo que sea no sentís capaces o sentís que todo os viene grande, pensad que solamente con estar atentos a lo que ocurre alrededor y ser capaces de elegir bien e incorporar ese conocimiento en vuestro día a día es suficiente para cambiar la velocidad con la que podéis pues en este caso, si sois una empresa, competir en el mercado, si sois una persona, pues crecer, ¿no? Como personas. Este es el mensaje que quería compartir con vosotros hoy. No sé si hay tiempo para que charlemos un rato y si no, pues, pues tenéis, me podéis buscar en LinkedIn o no sé, mi email está también en la página web de Ecotec y estaré encantado de contestar a vuestras preguntas también. Si no puedo hacerlo ahora, Muy bien, gracias, pues cuando Jorge. vosotros podáis. Muy bien. Gracias.